Vamos a hablar acerca de cuál es la relación de la iglesia y los miembros de ella. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuáles son todas las dimensiones bíblicas que encontramos en lo que es la iglesia? En primer lugar, la iglesia es la única institución que tiene la promesa de eternidad. Es la única, ninguna otra. En Mateo, por ejemplo, en el capítulo 16, el diálogo que tiene Jesús con Pedro, en los versículos 17 en adelante, leemos. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, es decir, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. La iglesia entonces es la única institución que tiene una promesa de eternidad. ¿Por qué razón tendrá esta promesa? Porque los miembros que la componen, al haber aceptado a Cristo, tienen la vida eterna. Por lo tanto, el futuro de la iglesia es un futuro eterno. Estará aquí y luego estará en los cielos. De manera que esa promesa que ha hecho el Señor Jesús es la garantía de que al haber aceptado a Cristo tenemos vida eterna. Por lo tanto, la iglesia jamás será aniquilada, jamás será destruida. Por eso que a la iglesia se le llama la iglesia triunfante. ¿Por qué es una iglesia triunfante? Porque la cabeza de la iglesia, que es el Señor Jesucristo, y el activador de la iglesia, que es el Espíritu Santo, son eternos. ¿Cómo llegamos nosotros ahora a ser miembros de la iglesia? Nosotros somos miembros de la iglesia no solo por la asistencia. La asistencia no nos hace miembros de la iglesia. Lo que nos hace miembros de la iglesia es el haber recibido al Señor Jesucristo en nuestra vida como Salvador y haber tenido el bautismo en agua. Son los dos requisitos que la Biblia nos coloca para ser considerados miembros de la iglesia. Es la orden que dejó el Señor Jesús en Mateo 28, 18 al 20. Id y hacer discípulos en todas las naciones, enseñándoles todo lo que yo os he mandado y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes son bautizados en agua? Ok, levanten la mano los que no se han bautizado en agua. Entonces, ese paso, ojalá lo demos pronto. Sin embargo, alguien puede decir, bueno, pero el ladrón que se salvó en la cruz se fue al paraíso y sin ser bautizado. Es cierto, no tuvo la oportunidad. Pero si hubiera quedado unos cuantos años viviendo, sí, alguien hubiera ido a hablarle acerca de la necesidad de ser bautizado. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo en nuestra vida? ¿Qué sucede? Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13.
¿Ya lo encontraron? 1 Corintios 12, versículo 13. Leemos entonces: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿De qué está hablando aquí Pablo? Leamos el 12 ahora. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. O sea, hay una relación directa entre la persona de Cristo y la iglesia. Por eso entonces, la iglesia básicamente es el cuerpo de Cristo. Es donde todos los que han aceptado a Cristo, Dios les ve unidos. Ahora, allí habla de un bautismo en el Espíritu Santo, no habla de un bautismo en agua. ¿A qué se refiere ahí? En Juan capítulo 3, del 1 al 8, en la conversación de Jesús con Nicodemo, Jesús dijo: es necesario nacer de nuevo. Y ese nacer de nuevo, dijo Jesús, es del agua y del Espíritu. El Espíritu es el que produce el nuevo nacimiento. Y cuando se produce el nuevo nacimiento, cuando hemos aceptado a Cristo, entonces el Espíritu Santo nos bautiza, es decir, nos saca de la condición de pecadores, nos pone en la condición de hijos de Dios, y en la condición de hijos de Dios nos pone en el cuerpo de Cristo, donde están todos los creyentes de todos los tiempos, desde Abraham hasta nosotros. Eso tiene como nombre la Iglesia Universal, que es los creyentes a lo largo de toda la historia y en todo el mundo. Por lo tanto, ese bautismo en el Espíritu Santo, esa acción del Espíritu Santo, que es cambiarnos de la calidad de pecadores a la calidad de hijos de Dios, nos coloca en el cuerpo de Cristo, que son todos los creyentes sin distinción de raza o de color, y los que han recibido a Cristo a lo largo de la historia. Esa es la Iglesia Universal. Pero leíamos allí del agua y del Espíritu. ¿Por qué menciona el agua? En la cultura judía, el agua se usaba para los ritos de purificación. El agua significaba un proceso de limpieza. Es exactamente lo que simboliza el bautismo en agua. Ahora, el bautismo en agua es una decisión obediente que yo tomo. El bautismo en el Espíritu es lo que el Espíritu Santo hace cuando Él permite que el nuevo nacimiento se dé en nuestra vida. ¿Y en qué sentido el agua purifica? En la inmersión, el creyente es sumergido en el agua. Ahí quedó el pasado, ahí quedó el pecado. Es el símbolo de lo que ya sucedió espiritualmente. Ahora, cuando sale del agua, ¿cómo sale? Simbólicamente, una nueva vida, una nueva persona. Esos son los dos tipos de bautismo entonces que tenemos en el caso de los creyentes: bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo en el agua. Ahora, somos miembros de la Iglesia Universal. Alguien podría decir, bueno, ya es suficiente, si somos miembros de la Iglesia Universal, ya tenemos todo. Pero no es así. Necesitamos dar testimonio que somos miembros de la Iglesia Universal, perteneciendo a una comunidad de creyentes en cualquier país,
en cualquier lugar donde podamos asistir, donde nos congreguemos y demos testimonio de que somos cristianos. Y eso se llama la iglesia local. Por lo tanto, la iglesia es una comunidad local, representativa de los cientos de iglesias de creyentes que se reúnen a lo largo de todo el mundo. Por eso es que el bautismo en agua es el paso que me hace miembro de la iglesia local. Me estoy reuniendo con todos aquellos que dan testimonio de lo que hay en su vida, un nuevo nacimiento, un nuevo estilo de vida, un proceso de desarrollo. De manera entonces, ¿cómo llegamos a ser miembros de la iglesia local? Por medio del bautismo. A veces en la iglesia hay muchas personas que han recibido a Cristo, creyeron en Cristo, están convencidas que la Biblia es la palabra de Dios. Pero al no dar el paso del bautismo en agua, no han concretado su relación de miembros de una iglesia local. Y esta relación es sumamente importante, como lo vamos a ver. En primer lugar, el ser miembro de una iglesia local nos da privilegios y nos da también obligaciones. En la vida siempre hay privilegios, pero también hay obligaciones. No se puede vivir solamente con privilegios. ¿Habrá un lugar donde solo se pueda vivir con privilegios? Hay uno solo. En la presencia de Dios. Allí todo será privilegio. Pero aquí está el balance de las dos cosas. Veamos cuáles son estos privilegios. En primer lugar, la iglesia local nos permite ser parte de una comunidad de creyentes, en la cual podemos cumplir lo que Pablo nos dice en el libro de Hebreos, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Pero ¿qué objeto tiene el reunirnos? El ser una parte activa existiendo en la iglesia local. Que de esta manera yo soy estimulado por otros creyentes a continuar en la vida cristiana. Tengo un lugar donde si acaso me he debilitado o he tenido un problema o mi fe se está debilitando, es el lugar donde voy a recibir el estímulo, el ánimo de otros creyentes. Van a orar por mí. Tendré a alguien a quien pedirle una ayuda. Y muchas veces no solo espiritual. Aquí está la oportunidad de ser ayudados por los que son abogados. Está la oportunidad de ser ayudados por los que son médicos. Y está la oportunidad también de ser ayudados por los que venden alguna cosa, también. Es decir, es un lugar de comunidad, de camaradería. De camaradería. Ahora, ¿por qué mencioné, por ejemplo, los que venden alguna cosa? Porque es la forma en que nos podemos ayudar unos a otros también. Y eso es parte de lo que es la iglesia y lo que es la comunidad local. Entonces, ese es un privilegio. Somos conocidos. Podemos tratarnos con familiaridad. Y vamos a tener realmente un apoyo. Y esto, hemos escuchado testimonios de esto, de muchos creyentes que han dicho, he sentido un apoyo en la iglesia. He tenido un problema y en la iglesia me dieron la mano. Ese es el propósito de la iglesia como comunidad. Por eso, uno de los privilegios es ser parte de ella y comenzar a desarrollar una relación con una familia espiritual. En segundo lugar, nos vamos a encontrar 4 cosas también como privilegio en la iglesia. Vamos a Hechos, capítulo 2. El 42. Hechos 2, 42.
Dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí está resumida la vida de la primera comunidad llamada iglesia. El privilegio que tenemos también al ser miembros de la iglesia. Tenemos el privilegio de la enseñanza, el privilegio de la predicación. Tenemos el privilegio de ejercer vida comunitaria. Tenemos el privilegio de participar de la Santa Cena, de participar en las reuniones especiales de oración que la iglesia organiza, y son los derechos que el miembro de la iglesia tiene a asistir a ella. Y como son privilegios, el miembro de la iglesia no va a pagar por nada de los servicios que la iglesia le preste. Es la obligación de la iglesia, es un privilegio de los miembros de la iglesia. Y junto con eso también es la obligación de quienes somos líderes de estar bien preparados para poder dar ese servicio que los miembros de la iglesia necesitan y merecen recibir. De ahí entonces que el liderazgo en la iglesia no es un puesto de jerarquía, es básicamente un puesto de servicio. ¿Servicio para quiénes? Para los miembros de la iglesia. Y ese es el privilegio que como miembro de la iglesia usted tiene. Sabe que cada día de reunión estará un equipo funcionando. Ahora falló el aire acondicionado, estamos preocupados, pero hicimos todo lo posible por tratar de solucionarlo. Pero es nuestro deber que usted esté cómodo. Es un deber de la iglesia. Usted es un miembro de la iglesia y es una persona importante. Es un privilegio que como miembro de la iglesia se tiene. Por otro lado, el privilegio de que usted tiene que encontrar un lugar donde se vive en comunidad, en familia espiritual, y que ese lugar esté limpio. ¿Qué tal si usted llega y las sillas están sucias? No, el lugar tiene que estar limpio. Los baños tienen que estar en lo posible muy bien adecuados. Tiene que haber luz. Tiene que haber todo aquello que sea necesario para lo que usted va a hacer. Y cuando usted llega, encuentra todo eso ahí listo. Es un privilegio que usted tiene como miembro de la iglesia. ¿Qué tal si en la iglesia cristiana dijéramos cada uno viene con su propia silla? ¿Se imagina el desorden? Sería imposible. No. La iglesia tiene ese deber de hacerlo. De igual manera también el otro privilegio que los miembros de la iglesia tienen es el poder tener una ceremonia de matrimonio cuando se casan. Aquí siempre me preguntan, pastor, ¿y cuánto vale la ceremonia de matrimonio? Para los miembros de la iglesia no tiene ningún costo. Y los que no son miembros de la iglesia difícilmente se les casa porque uno no conoce qué realmente hay en esa pareja. No hay un costo en la ceremonia de matrimonio para los miembros de la iglesia. Es un privilegio que los miembros de la iglesia tienen. Tampoco, por ejemplo, el hecho del bautismo en agua. No, la iglesia proveerá el lugar donde tiene que hacerse. Es un privilegio que los miembros tienen. ¿Se va dando cuenta cuántos privilegios tiene? También tiene el privilegio que si por la misericordia de Dios y la voluntad de Dios se muere algún familiar de un miembro de la iglesia debe estar allí para oficiar una pequeña reunión en la funeraria. Ustedes saben que la iglesia católica cobra por eso. No, en la iglesia cristiana no. Es un privilegio que tienen los miembros. Ahora, ese privilegio que esperamos que más demore, ¿no?
que no lo disfruten pronto. No, que más demore ese privilegio. De igual manera, también es un privilegio el traer a sus niños, presentarlos, que es una presentación oficial de fe de ese bebé que recién ha nacido, y considerarlo ya el proyecto de miembro más pequeño. El otro privilegio que usted tiene como miembro de la iglesia, el tener citas de consejería pastoral cuando lo necesite. Es un deber del pastor estar disponible cuando alguien solicita una cita, y creo que eso ustedes lo han tenido. Ahora, ahí hay que hacer una diferencia, sí. Si, por ejemplo, se trata de un servicio profesional como el que hace, por ejemplo, Alejandro siempre está listo para los miembros de la iglesia. Pero ya si es algo diferente, un servicio profesional. Es como el caso de Liliana. Si se le pide una consulta a Liliana lo va a hacer. Pero si la tomamos para un proceso de 6 meses de consultas y etcétera, y hasta vamos a su casa y tomamos café y pan, no, pues. No, hay que tener esa consideración. Pero, note usted, esos son los derechos que usted tiene como miembro de la iglesia. Y allí la iglesia debe ofrecerlos. Pero así como hay privilegios, también hay obligaciones. ¿Y cuáles son las obligaciones de los miembros de la iglesia? En primer lugar, asistir regularmente a la iglesia. Asistir regularmente a la iglesia. Por eso que cuando el miembro de la iglesia no asiste, ahí está María S. con su lista, con su teléfono, y está llamando para ver si le ha pasado algo. Y es interesante que aquí nos ha pasado esto. A veces alguno de ustedes se enferma y no es el enfermo el que llama para avisar. Somos nosotros que llamamos y descubrimos que está enfermo. Entonces, uno de los deberes que tiene el miembro de la iglesia es avisar cuando tenga una necesidad. Y la iglesia entonces verá qué tipo de necesidad es y hará la ayuda respectiva. Entonces, la asistencia regular a la iglesia es un deber que el miembro de la iglesia tiene. En segundo lugar, el miembro de la iglesia también tiene el deber de participar y servir. ¿Qué es participar? Hacer uso de todos los medios y programas de enseñanza que la iglesia ofrece. ¿Con qué fin? Con el fin de que el miembro de la iglesia sea preparado para que pueda realizar tareas dentro de la iglesia. Y ahí está el servicio. Llega un momento en que los miembros de la iglesia tienen que servir en alguna área del trabajo de la iglesia para que este trabajo pueda ser extendido. Entonces, asistencia regular, participación y servicio. Y en este sentido, es bueno decir esto. La iglesia siempre se esfuerza, y creo que lo hacen las iglesias cristianas en general, se esfuerzan siempre por presentar un programa educativo, un programa de enseñanza, y es una obligación delante del Señor, prepararnos. Cuando vemos en la Biblia dice que tenemos que estar preparados para dar respuesta, defensa de nuestra fe a quien nos pregunte por ella. Y si queremos dar una respuesta correcta, una respuesta de acuerdo con la Biblia, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estudiar. Y para eso entonces la iglesia ofrece personas ya con experiencia y recorrido para que puedan brindar esa enseñanza. Otra cosa que se espera de los miembros de la iglesia. La enseñanza es buena a través de la predicación general o a través de la enseñanza general. Pero ¿de qué manera la enseñanza se vuelve más efectiva?
Cuando usted está con sus pares. ¿Quiénes son sus pares? Si es un juvenil, ¿cuáles serán sus pares? Otros de su misma edad. Al estar con los de su misma edad, la enseñanza será más específica y será más eficiente. Si usted ya es una señora adulta o una soltera adulta, ¿cuáles serán sus pares? El grupo de damas. Y el grupo de damas tiene dos opciones, en la tarde o en la noche. Y en esto quiero decirle, no piense que todas las damas que vienen en la tarde son ancianitas. No. No son todas ancianitas, no. Hay muchas que son muy jóvenes también. Son damas en general. Y ese es un espacio que la iglesia ofrece. ¿Para qué? Para que la enseñanza se particularice y sea una respuesta a necesidades más específicas. Entonces, no perder eso, es una obligación para crecer en la vida personal. Y los varones, ¿dónde tendrán que venir, Juan Carlos? A la reunión de varones los jueves. Ya los que somos adultos, ya los que han cumplido más de 25 años, cuando cumplen más de 25 años nos acercamos a ellos, los felicitamos. Hermano querido, gracias porque comienza a emigrar de los jóvenes. Bienvenido a los varones. Y generalmente la respuesta es, no estoy tan viejo todavía. No, pero no habemos solo viejitos ahí con los varones. 25 años arriba, allí estamos los varones. Es un lugar donde nosotros debemos participar y estar. Y el otro deber que tenemos es el deber de ayudar a solventar los gastos de la iglesia. ¿Y cómo? La Biblia establece una manera justa para todos, para que nadie sienta que está dando más que otro. La Biblia ocupa la palabra diezmo. ¿Y por qué es la medida más justa? Porque si usted gana 1,000 pesos y da 100 pesos, es exactamente igual que el que gana 100,000 y da 10,000. Es exactamente igual. Es la misma proporción. Por eso, en ese sentido, a través del diezmo, estamos enfrentando nuestra responsabilidad en términos iguales delante de Dios. Yo creo que de todos los deberes, quizás sea ese el más difícil. Pero ocurre que el más difícil es el que trae más bendición. Porque hay una promesa sobre eso en la Biblia. Hay un compromiso que Dios ha hecho. Dios no ha hecho un compromiso con las ofrendas, aunque Dios dice que las ofrendas son una muestra de cómo estamos prosperando o siendo bendecidos. Pero según Malaquías 3:10, el diezmo lleva 3 promesas. Y los que dan el diezmo pueden dar testimonio, los hemos escuchado acá. La primera promesa es, abriré las puertas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Primera promesa. Malaquías 3:10 en adelante. La segunda promesa. Detendré, anularé. Y ocupa un ejemplo de la agricultura. Dice, detendré, anularé el saltón y el revolcón. Está hablando de plagas agrícolas. No voy a permitir que las plagas agrícolas tomen tu sembrado. O sea, Dios dice, voy a respaldar tu trabajo. Me encargaré que tu jefe no tome ventaja de sobre ti y abuse de sobre ti. Y si lo hace, te pondré en un trabajo mejor. Y en tercer lugar, la otra promesa que encontramos allí es multiplicación.
que va de la mano con lo que dice Proverbios. Ya no pedirás prestado, sino que tú prestarás. Ahí están nuestros deberes y ahí están nuestros privilegios. Ahora, ¿cómo se puede conservar la membresía de la iglesia? Siempre hubieron problemas en las iglesias en el Nuevo Testamento. Y a veces problemas bien difíciles. Habían algunos, dice Pablo, que bueno, fulano de tal me abandonó, fulano de tal se fue, fulano de tal ya no fue más fiel. Otros se menciona así, que eran muy fieles. En otras palabras, la iglesia también sufre la entrada y salida de personas. ¿Cómo se conserva la membresía de la iglesia? No es como la membresía de un club. Es una membresía que se hace primero con Dios y en segundo lugar con las personas. Se conserva primero a través del servicio. En segundo lugar, cuando el miembro de la iglesia está dispuesto a defender la iglesia. Cuando entra una falsa doctrina, como está pasando ahora. Tuvimos otra reunión con el comité que dirige la Asociación de Pastores. Y es fuerte cómo están entrando falsas doctrinas en la iglesia. Y nos preocupaba que no sabemos cómo, yo no sé cómo se puede hacer eso, pero fácilmente obtienen los correos de la gente, hasta los WhatsApp. Yo no sé, Manuel, cómo lo pueden hacer eso. Usted a lo mejor sabe cómo, como ingeniero. Entonces, comienzan a llover mensajes hablando de cosas falsas en cuanto a la doctrina. Si el miembro de la iglesia no está bien preparado doctrinalmente, lo van a poner a dudar y a temblar. Allí está la presencia de la iglesia a través de los miembros que están bien preparados en esto para ejercer defensa de la doctrina. La defensa de la doctrina. Que podamos decir, sabemos en quién hemos creído. Sabemos en quién hemos creído. En segundo lugar, la membresía de la iglesia se conserva cuando mantenemos una conducta acorde con lo que la Biblia habla acerca de la conducta cristiana. Aparte de eso, la conducta social que también mantenemos dentro de la iglesia. ¿Cómo nos relacionamos con los otros hermanos? ¿Cómo aprendemos a resolver problemas que son normales en las relaciones humanas? ¿Cómo aprendemos a resolver problemas con otros hermanos? Eso permite conservar la membresía de la iglesia. Podemos hacer una bendición aún en los problemas. Por ejemplo, cuando hay problemas entre los miembros, ¿qué dice la Biblia? Si tu hermano peca contra ti o te ofende a ti, ve y habla con él. Si te escucha, dice, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, entonces busca a otro hermano de experiencia que te acompañe y vuelve a hablar con él. De pronto hay una conciliación y las cosas se arreglan. Pero si se insiste en el problema y en la ofensa, entonces dice, ve y habla con el pastor. Mire que es interesante esto, necesitamos saberlo. El pastor es la última opción, no es la primera. Tenemos que manejar los problemas. Primero, el ofendido va y hable con el ofensor. El ofendido no busca amigos, mira, ¿cómo te parece lo que me hizo fulano? Y después el ofensor se entera, están haciendo un grupito contra mí. ¿Y qué hace el ofensor? Encuentra a quienes le apoyan en la ofensa. ¿Y qué sucede con el problema?
sigue cada vez más grande. No, la Biblia dice, tú anda y habla con quien te ha ofendido. Anda y habla con quien te ha ofendido. Si te escucha, fantástico, has ganado a tu hermano. Se conserva la membresía también por el respeto a las autoridades. ¿En qué sentido? El respeto al pastor, el respeto a los líderes de la iglesia, el respeto a los hermanos que tienen alguna función que cumplir. Por ejemplo, esto incluye a veces el hermano que con buena voluntad nos está ayudando a sentarnos ordenadamente en la iglesia. Ese respeto también nos está diciendo que nuestra membresía de la iglesia nos importa, que es importante. Y hablemos ahora cómo se pierde la membresía. ¿Cómo se pierde? Vamos a 1 Corintios 5, 4 al 5. 1 Corintios 5, 4 al 5. Ánimo con el calor. Yo sé que da sueño, pero ánimo. A mí también me afecta el calor, no crea, yo por mí estaría aquí en vestido de baño, pero bueno, no se puede porque hay bastante calor. 1 Corintios 5, 4 al 5. Aquí hay un problema, por ejemplo, de un miembro de la iglesia que está involucrado en un problema bastante serio. Y ocurre que la iglesia había tratado por todos los medios de mantenerlos dentro de la iglesia. ¿Qué habían hecho? Dice el versículo 1 para que miremos el problema. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación que equivale a inmoralidad sexual. Y tal inmoralidad, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Es decir, 2 creyentes involucrados en incesto. Y la iglesia, frente a esa situación, no sabe qué hacer. Han consentido la situación, no han tocado la situación. No quieren perder 2 miembros de la iglesia. Entonces, la situación llega a los oídos del apóstol Pablo. ¿Y qué hace Pablo? Pablo les dice en el versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Una fuerte disciplina. Ahora, ¿qué significa esto? Pablo está diciendo, tienen que tomar una acción disciplinaria. No pueden consentir eso. Eso no es correcto delante del Señor. Tienen que tomar una acción disciplinaria. Porque es una conducta que ofende a toda la iglesia y significa mal crédito para la iglesia. Entonces Pablo dice que sea entregado a Satanás. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que siga en el mundo, allá afuera. En el mundo, allá afuera de la iglesia, fuera de la comunidad cristiana, esa conducta va a ser aceptada. Sin lugar a dudas. Pero no es una conducta que deba aceptarse dentro de la iglesia. Entonces, Pablo dice, déjenlo allá, fuera de la iglesia. Pablo dice, sabemos que la semilla del evangelio fue puesta en el corazón de él. Al estar fuera de la iglesia, bajo esa acción disciplinaria, la iglesia le pone bajo la disciplina del Señor. Pero fíjense bien, esta es una acción que ofende a Dios, ofende a toda la iglesia.
y significa un desprestigio para la iglesia. Ahora, es una expulsión. Gracias a Dios, jamás yo he tenido que llegar a ese punto. Y espero jamás llegar a ese punto. Pero es lo que debe hacerse y la membresía de la iglesia se pierde en esa situación. Segundo caso. 2 Corintios 2, 6 al 8. Dice allí: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Tan despiertos, leí en primera. Leí en primera. ¿Ah? ¿Ah? Entonces, algunos que decían amén están dormidos. 2 Corintios 2, 6 al 8. Dice, del 5 en adelante también si quieren para que nos ayude más. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona, está hablando del caso que estaba antes aquí. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Pablo dice, suficiente. La reprensión que se hizo, el ponerlo fuera de la iglesia, es suficiente. Así que ahora, al contrario, vosotros más bien, si él decide volver a la iglesia, ¿qué hay que hacer? Versículo 7. Dice, perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. O sea, Pablo aquí está diciendo, la disciplina que la iglesia debe ejercer no es un castigo, es una oportunidad. ¿Para qué? Para que aquel que ha ofendido y ha caído gravemente pueda recuperarse. Y saben una cosa, la disciplina en la iglesia es lo que hoy en la iglesia cristiana la hemos perdido casi completamente. ¿Piensan ustedes que no? ¿Que la hemos perdido casi completamente? ¿Sí? Y ocurre que justamente la disciplina es la oportunidad a través de la cual Dios restaura al miembro que está caminando mal o al miembro de la iglesia que ha caído. Es la manera de restaurarlo. Pero el no hacer nada provoca un mal entendimiento de la misericordia y de la gracia y del amor de Dios. Otra manera en que se pierde la membresía. En forma natural, se murió el miembro de la iglesia. Perdió la membresía de la iglesia local, pero ¿cuál tiene? La de la iglesia universal. Por lo tanto, entra a disfrutar ya de los que van antecediéndonos y son parte ya de esa iglesia que ya está en la vida eterna. Se pierde por muerte. Y en tercer lugar, la Biblia
No lo dice, pero más o menos se puede colegir. Por ejemplo, en el caso de Pablo. Pablo le escribe a Timoteo y seguramente Timoteo quería saber, bueno, ¿qué pasó con los dos ayudantes que Pablo tenía? Fileto y Meneo, ¿qué pasó con ellos? El calderero que trabajaba en las calderas, pero luego también siguió a Pablo, ¿qué pasó con ellos? Y Pablo le dice, mira, estos señores me dejaron, simplemente me abandonaron. O sea, no hicieron ningún daño, pero simplemente se fueron. Y se nota que Pablo ni sabía hacia dónde se habían ido porque no se había hecho nada a ver si se podían recuperar. Y este es el caso de miembros de la iglesia que se van sin ninguna explicación. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Cuál es la conducta en ese caso? Si deciden volver, tendrán que pararse aquí y decir por qué se fueron y por qué volvieron, porque esa actitud ofendió a toda la iglesia. Recibió cariño, confianza de todos. Se fue y no dio ninguna explicación. Aquí tuvimos un caso, esa persona volvió, dio explicaciones, se volvió a ir. Esperamos que vuelva otra vez. Pero tendrá que pararse aquí y dar explicación. Eso es la conducta, ¿no? Esa es la conducta. Ahora, pregunta, ¿hay algún caso, hay alguna situación donde la iglesia no reciba a alguien que quiere volver? Vamos a ver, la Biblia lo dice. Tito, capítulo 3, versículo 10. Tito. Tito 3, 10. Es una epístola muy chiquitita. ¿La encontraron? Está en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo. Nuevo Testamento. Después de Timoteo la encuentra. A Timoteo, a Tito. ¿Ya la encontró? Este ejercicio es el que nos enseña y nos ayuda para encontrar las citas en la Biblia. Cuando usted usa el teléfono, no aprende a buscar. Porque en el teléfono aprieta un botón y aparece lo que quiere, ¿cierto? Por eso es mejor en físico, la Biblia. Muy bien. Tito 3:10 dice lo siguiente. Léalo con mucha atención, porque es bien fuerte. Dice, al hombre que cause divisiones después de una u otra amonestación, ¿qué dice? Es el único caso. ¿Por qué razón? Porque si hay algo que ofende al Señor Jesucristo respecto de la iglesia, es los que causan divisiones. ¿Por qué razón? Porque en la división, los hermanos más débiles son los que se retiran. Los fuertes aguantan, pero los que están comenzando se retiran. Y la Biblia dice, el que ofenda a uno de estos pequeñitos, mejor que se amarre una piedra de molino en el cuello y se lance al agua. ¿Qué quiso decir el Señor? Que los que son recién, aquellos que están creciendo recién en la fe, son los que sufren con las divisiones. Y en ese sentido dice la Biblia, deséchalo. ¿Qué significa? Dale gracias porque se arrepintió,
pero recomiéndale que busque otro lugar. O sea, Dios es amor, es misericordia, pero también ¿qué es? Justicia. Dios también es justicia. Muy bien, ¿qué hemos aprendido entonces respecto a los miembros de la iglesia? Vamos a finalizar. ¿Por qué debemos ser miembros de la iglesia? Por ejemplo, alguien puede decir, no, yo tengo a Cristo y a Dios en mi casa, no necesito ser miembro de una iglesia. Número 1, porque el Señor Jesús lo ha ordenado para nosotros. Lo ha ordenado. Dice en el Evangelio, porque en donde hay 2 o más congregados en mi nombre, ¿qué pasa? He ahí, yo estoy en medio de ellos. Y el Salmo dice que cuando los hermanos están juntos, allí es donde Dios manda ¿qué cosa? Bendición. O sea, el cristianismo no se puede vivir a lo Robinson Crusoe, solo. Eso no es cristianismo, no. El cristianismo es vivir en comunidad con los otros creyentes. Número 2, para que seamos contados como seguidores de Cristo. Dicen por allí, una golondrina no hace verano. Pero cuando hay una bandada de golondrinas, ¿qué ruido hacen, no? Ahora, para que seamos contados como seguidores, para que se nos vea que somos parte de una comunidad de creyentes que da testimonio de Cristo. Por ejemplo, usted al entrar aquí a una iglesia cristiana y salir 1 hora y media, 2 horas más tarde, ¿qué testimonio está dando? Soy un seguidor de Cristo. Soy un seguidor de Cristo. Y otras personas lo ven. Y otras personas lo reconocen. Tercero, para ser parte de una gran misión. Ningún cristiano solo puede hacer la misión de la iglesia. Tenemos que hacerla en conjunto, como una comunidad. Y en cuarto lugar, por nuestras mismas necesidades. ¿Por qué? No se me duerma. Yo sé que el calor está fuerte. Yo sé que el calor está fuerte. Vamos a traer helados para todos. Ahí yo creo que se despiertan. No, sí, yo sé, hay 29 grados, el calor está fuerte. Sí, pero ánimo. Por una gran necesidad que todos tenemos, incluido yo, también la tengo. ¿Cuáles son estas necesidades? Necesitamos consuelo. ¿Se ha fijado que a veces no tenemos dónde ir con nuestras penas? Y a veces la iglesia es un lugar donde justamente encontramos consuelo. Consuelo. Necesitamos compañerismo. Necesitamos compañerismo. ¿Por qué razón? Usted trabaja en la sociedad. Pero ¿qué compañerismo real puede tener con una persona que no es cristiana? ¿Puede tener una relación humana? Claro que sí. Pero ¿puede ser esa persona a quien usted le cuente sus problemas? De pronto, si se los cuenta, ¿qué consejo le va a dar? Mira, estoy enojado con mi esposa, ¿qué hago? Y el otro le va a decir, bueno, consuélate con otra, no seas tonto. No va a haber un compañerismo real. No va a haber un compañerismo real. Necesitamos compañerismo. Necesitamos instrucción. Debemos ser instruidos en la Biblia. No es lo mismo ponerse a estudiar solo. Conozco muchos hermanos que dijeron, voy a hacer un curso solo. Jamás lo terminaron, la mayoría no llegaron a la mitad. Pero cuando estudiamos con otros, ¿qué sucede?
nos sentimos animados. Nos alegra que alguien nos diga, te echamos de menos. A veces el perro es el único que nos dice, te eché de menos, wow, wow. Pero aquí usted encuentra hermanos cristianos que dicen, ¿qué te ha pasado? Te echamos de menos, no te hemos visto, ¿cómo te ha ido? ¿Y eso anima o no anima? Anima mucho, pues. La iglesia es una bendición de Dios y nosotros, al tomar la iglesia en serio, somos una bendición para Dios también. Porque Dios necesita, humanamente hablando, aunque Dios no tiene ninguna necesidad, pero Dios también necesita sentir alegría en el corazón y ver que hay respuesta a todo el amor y la misericordia que Él nos da.